Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio voy a hablaros de Sonia Rescalvo Zafra, una mujer que fue asesinada el 6 de octubre de 1991 en Barcelona. Todo ocurre en el parque de Ciudadela, donde Sonia y Doris dormían. Este parque cerraba sus puertas por la noche, pero en la entrada principal se quedaba un coche de patrulla vigilando, puesto que el Parlamento se encontraba en el interior. Posteriormente, a las 7 de la mañana, un guardia entraba a vigilar que todo estuviera bien para poder abrirlo más tarde a las 8. Sin embargo, ese día tardó un poco más en abrirse el parque, puesto que cuando el guardia llegó y empezó a revisar, vio que en el kiosco de la música había dos bultos. Pensando que serían dos personas sin techo que habían aprovechado de dormir ahí para poder pasar la noche, se acercó, pero lo que vio no tenía nada que ver con lo que había pensado, pues lo único que vio fue sangre y más sangre, además de dos personas que habían sido violentadas y agredidas. Cuando vio esa situación, rápidamente el guardia avisó al coche patrulla que se encontraba en la entrada y contó lo ocurrido. En ese primer momento, la Policía Nacional comenzó la investigación de lo que posteriormente sería el asesinato de Sonia Rescalvo y las lesiones e intento de asesinato de Doris. Cuando la policía llegó, comenzó a investigar y a recabar todas las pruebas que pudo. En un primer vistazo encontró diferentes huellas de lo que parecían ser botas militares, huellas dejadas en el charco de sangre. Analizando las huellas, observaron que no únicamente pertenecían a una persona, sino que las huellas pertenecían a más de una, por lo que determinaron que quien había sido el responsable de los hechos no era una sola persona, sino que al menos deberían haber sido tres. Siguieron buscando por la zona y encontraron varios objetos personales, entre ellos los DNIs, con los que pudieron identificar a las dos personas que tenían delante, ya que era imposible identificarlas por los golpes que tenían. Así supieron que esas dos personas eran Sonia Rescalvo Zafra y Doris Romero. También supieron que Sonia había fallecido. La encontraron sin vida. Es por eso que la trasladaron con la intención de hacerle una autopsia. Doris sí que estaba con vida cuando la encontraron, incluso intentó hablar sin mucho éxito. A ella la trasladaron en coma al hospital con esperanza de que se mejorase. Finalmente, la última prueba que encontraron en el lugar fue una barra de metal, la que creyeron que había sido el arma del crimen. Posteriormente, se confirmó que efectivamente esa barra de metal había sido una de las armas del crimen. Según avanzó la investigación, descubrieron que el ataque realizado a Sonia y Doris no había sido el único que había sucedido esa noche, pues Miguel, un sin techo que también se encontraba durmiendo en el parque, fue atacado también por un grupo de 3 o 4 personas. Este también había sido trasladado al hospital en coma. Para ese punto la policía tenía 3 personas que habían sido agredidas con una increíble brutalidad. 3 personas que cabe destacar que son de colectivos vulnerables, pues todavía no lo había mencionado, pero Sonia era una persona trans que fue a Barcelona con la intención de poder ser ella misma, de tener una vida libre, puesto que su familia la había apartado por ser ella misma. Pese a ello, el mundo del espectáculo la había recibido con los brazos abiertos y era conocida en ese mismo mundo. Posteriormente, Miguel era una persona sin techo, también un colectivo vulnerable. Doris también era una persona trans y por lo tanto también un colectivo vulnerable. Para este punto es importante destacar el contexto en el que suceden estos casos, estos hechos, pues en 1991 Barcelona se estaba preparando para recibir los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. No solo se estaba preparando arquitectónicamente, creando nuevos edificios y nuevos lugares para recibir los Juegos, sino que también estaba modificando su ciudad, estaba tratando de hacer de ella un lugar más habitable, más correcto
al menos frente al exterior. También es importante que desde 1985 en Barcelona habían empezado a surgir grupos ultraderechistas, Cabeza Rapada, que estaban tomando cada vez más forma y más fuerza. Estos tenían como objetivo, entre otros, acabar con ciertos colectivos marginales y vulnerables. Entre ellos estaba el colectivo LGTBI, al que Sonia y Doris pertenecían, y el colectivo Personas sin techo, al que Miguel y también Sonia y Doris pertenecían. Era una época complicada, tanto en Barcelona como en España entera, puesto que por una parte existía el problema de la droga, la cual tenía estereotipadas ciertas conductas o pensamientos en la sociedad. Pues al final la heroína se relacionaba con el SIDA y el SIDA inevitablemente también se relacionaba con la homosexualidad, la transexualidad. Por lo tanto, estos grupos eran señalados por los grupos de ultraderecha, ya que consideraban que cualquier persona del colectivo LGTBI tenía una enfermedad y debía ser apartada, exterminada. Es por eso que cuando la policía unió todos estos datos, teniendo en cuenta la situación en la que Barcelona se encontraba, las pistas o indicios que habían encontrado en la escena del crimen, junto con quienes habían sido las personas víctimas, intuyeron que quienes habían sido los responsables eran pertenecientes al grupo de los Cabezas Rapada. Es por eso que empezaron a encaminar la investigación hacia esos grupos. Así, el 12 de octubre de 1991, 6 días después del crimen, cuando todos los grupos de ultraderecha salieron a las calles a celebrar el Día de la Hispanidad, la policía los siguió de cerca. La policía se desplegó por toda la ciudad con la esperanza de localizar a los responsables del asesinato de Sonia. Ese día se realizó una marcha llena de cánticos fascistas. Incluso esta marcha se llegó a cruzar con 3 personas que ellos consideraban guarros, despreciables, a los que siguieron hasta acorralarlos en una obra y empezaron a agredir, tirando cualquier material de obra que encontraban hasta dejarlos en el lugar. La policía, aun viendo todo eso, no intervino. Es por eso que el colectivo LGTBI salió a la calle a manifestar y exigir derechos básicos como sanidad, protección e igualdad. El 4 de noviembre, el juez creyó que la Policía Nacional no se estaba tomando con la seriedad que necesitaba este caso y así asignó el caso a los Mossos d'Esquadra. 10 días después, el 14 de noviembre, Doris al fin se recuperó de lo sucedido y fue interrogada por los Mossos. Declaró que cuando estaban por dormirse, escucharon voces y vieron a 3 o 4 personas con botas militares, pero vestidos normal, con el pelo rapado y sin tiempo a reaccionar, empezaron a agredirlas. Les dieron una paliza. Posteriormente, a los días, Miguel también se recuperó. Este declaró haber estado en un principio con 2 personas más, pero que éstas tuvieron la suerte y la capacidad de escapar. Miguel se quedó atrás y ni se enteró cuando empezaron a agredirlo. Fue un grupo también con botas militares el que le empezó a palizar con barras de hierro. Miguel se quedó ciego de un ojo, por el otro ya no veía, así que perdió la visión al completo a raíz de la paliza. Estas 2 declaraciones dieron la pista clave a la policía. Los Mossos empezaron a buscar 3-4 jóvenes entre los más de 400 skins que en ese momento podría haber en Barcelona. No era mucho, pero era más de lo que tenían al principio. Empezaron a intentar reducir el círculo de los skins. Ellos sabían que estaban relacionados con el fútbol y que había 2 grupos principales. El grupo de las Brigadas Blanquiazul, que eran hooligans del Español, y los Boys Noise, del Barça. La policía estaba segura de que los responsables debían estar entre uno de esos 2 grupos. Es por eso que fueron reduciendo el círculo hasta determinar un grupo más compacto entre ambos grupos. Y este estaba en los Boys Noise. Vieron que como 30-40 personas estaban relacionadas más en profundidad que el resto con los movimientos de ultraderecha y que eran un grupo más sólido.
Es por eso que los mozos empezaron a seguirlos, a tratar de identificarlos, a frecuentar los bares y lugares por los que ellos solían transitar, con la intención de recabar toda la información posible y fotografiarlos. También sabían que el grupo que había atacado a las 3 personas conocía muy bien la zona de Ciudadela, por lo tanto sabía que tenían que frecuentar el parque o vivir cerca de él, lo cual redujo el número de personas aún más. Finalmente empezaron a tener en el punto de mira 2 hermanos, Héctor e Isaac. Estos pertenecían a los Boixos Nois, frecuentaban Ciudadela, vivían cerca, lo cual hacía que conocieran la zona. Incluso vestían, los afectados los habían descrito, también solían vestir con botas militares, por lo tanto encajaban en el perfil que los mozos habían creado. Es más, un informante de los mozos dijo que esas personas iban dejando caer que habían sido los responsables del asesinato de Sonia y de la paliza de Miguel y Doris. Es por eso que empezaron a intervenir el teléfono fijo de los 2 hermanos, de Héctor e Isaac, hasta que escucharon una llamada que hicieron saltar todas las alarmas. Isaac comentaba con una amiga saber conocer quién hizo lo que se había hablado de Sonia. Este afirmaba que sabía todo lo que había ocurrido, así que los mozos, con esa información, decidieron detener tanto a Isaac como a Héctor, como al grupo cercano de amigos de los dos. Estos serían Pere Alsina Linares, David Parladé Valdés, Andrés Pascual Prieto, Oliver Sánchez Riera y Óscar Lozano, además de los ya mencionados Héctor e Isaac López Frutos. Los 7 tenían unas edades entre 16 y 20 años. En sus casas encontraron varias armas y varias cosas relacionadas con los movimientos de ultraderecha y cabeza rapada. Todos fueron trasladados a comisaría y allí Isaac no tardaría en explicar todo lo ocurrido aquel 6 de octubre de 1991. Declaró que sobre las 7 había quedado con sus amigos para beber cerveza y fumar porros. Posteriormente, sobre las 4 decidieron ir a una discoteca que seguía abierta y para llegar a ella debían atravesar el parque de Ciudadela. Empezaron a atravesarlo con esa intención, pero vieron 2 bultos en el kiosco y a raíz de ello empezaron a gritar y bailar, a lo que Sonia y Doris respondieron que ya bastaba, que les dejaran dormir. Como consecuencia, David, uno de los del grupo, subió allí seguido por los demás, con la intención de machacarlos. Así les empezaron a dar golpes y golpes, con palos y patadas. En una de esas, Isaac se hizo daño y se apartó para mirar qué le pasaba. Para ese punto, Óscar, Andrés y Oliver se marcharon. Sin embargo, Isaac, David y otros 2 volvieron a subir. Cuando ya decidieron que era suficiente, se marcharon, pero por el camino encontraron a Miguel. Empezaron también a palizarle. Al día siguiente volvieron al bar y pusieron a Óscar al tanto de todo lo que había ocurrido. Con esa declaración, los mozos de escuadra tenían más que suficiente para imputar a todos y dar comienzo al juicio. Este no comenzó hasta el 31 de mayo de 1994. Los 6 acusados se personaron en el juicio y defendieron su postura, diciendo que habían sido provocados por Doris y Sonia. Al juicio acudieron personas del colectivo LGTBI y tanto Doris como Miguel declararon. En la primera declaración realizada a los mozos habían dicho que la paliza a Doris y Sonia había durado aproximadamente 15 minutos. Durante el juicio se retractaron sobre el tiempo. Con palabras parafraseadas dijeron que 15 minutos no podían ser, porque 15 eran muchos, y si realmente hubieran sido tantos, podrían haber hecho mucho más. Hubiera sido mucho peor. Durante todo el juicio se mostraron a la defensiva, altivos, como si eso que estaba ocurriendo ahí fuera mínimo con la grandeza que ellos tenían. Finalmente fueron condenados por asesinato de Sonia e intento de asesinato de Miguel y Doris.
Fueron en total más de 200 años, pero como ya he explicado en otros episodios, nunca llegarían a cumplir los 200. Sería el máximo posible según el Código Penal anterior. En el 2011 todos fueron puestos en libertad, excepto dos. Sin embargo, según noticias de actualidad, la mayoría de ellos habría reincidido y estaría en prisión o con más antecedentes. Antes de adentrarme en mi opinión más personal, tengo que dar un dato, y es que en el momento en el que se juzgaron a estas personas no existía el Código Penal de 1995, que es el que está vigente ahora mismo. Es por eso que este delito, estos hechos fueron considerados como un crimen común, puesto que para ese entonces todavía no existía el delito de odio, que actualmente sí existe, y tampoco existía el agravante por odio y discriminación, que hoy en día también existe. Es por eso que simplemente fueron condenados por asesinato e intento de asesinato, y no un asesinato agravado como debiera ser por realizarlo ya no solo con la motivación de odio que podría valorarse actualmente, sino de realizarlo con ensañamiento. Es algo que no se valoró, a pesar de, bueno, como ya he comentado, haber estado 15 minutos apalizando a Sonia y Doris. Sin embargo, no se valoró y se quedó como un asesinato normal y corriente. También otro dato que no he mencionado es la edad de Sonia, puesto que no se sabe su edad exacta. Hay fuentes que dicen que nació en el 46, otras que nació en el 56. Por lo tanto, tendría entre 35 y 45 años. Este caso fue importante. Se comenta que fue un punto de no retorno, de partida, un antes y un después por la lucha del colectivo LGTBI, puesto que el colectivo comienza a unirse y a luchar por sus derechos. Incluso se ven movimientos a favor del colectivo por parte del propio gobierno, por parte de la propia Barcelona. Pues en 2013 ese kiosco pasa a llamarse Glorieta de la Transexual Sonia. Incluso hay un texto que, si lo estáis viendo este episodio con imagen, podréis verlo y leerlo, que menciona cómo Barcelona rechaza todo odio y discriminación hacia el colectivo LGTBI. También se dice que es un antes y un después porque, bueno, sobre todo para las personas trans, porque los medios de comunicación empiezan a tomar un poco más de conciencia sobre quiénes son las personas trans y empiezan a tratarlas con más respeto. Es un dato importante porque durante todo el proceso del caso de Sonia y Doris, estas fueron tratadas en masculino pese a ser dos mujeres. Fueron también tratadas como travestis y no transexuales, que es lo que eran. Finalmente, también mencionar que gracias a la lucha y reivindicación de los colectivos LGTBI, este caso, el de Sonia, es considerado el primer delito de odio por razón de orientación e identidad sexual. Es algo muy importante porque vemos que este tipo de delitos no es algo novedoso, pero sí es algo que está tomando un alza bastante preocupante. En una nota más personal, me gustaría decir que, si bien estamos en el mes del orgullo y en unos días es el Día del Orgullo, no traigo este caso tanto porque eso sea cierto, sino porque creo que es importante ver esta realidad que para muchos es desconocida o que a muchos no le interesa o no le presta tanta atención. Es una realidad que muchas personas viven y que, a pesar de que esto haya sucedido hace ya más de 30 años, me lo creería si me dices que ha sucedido hace 2 días. Porque en los últimos meses y años los movimientos de odio, grupos de odio, están en aumento. Grupos que están llegando a los asientos de poder, a los lugares de poder.
y que hacen que los derechos hasta ahora conseguidos se vean en peligro o se vean tambalearse. Es por eso que es necesario dar visibilidad a estos casos, porque creo que no podemos esperar a que haya otra Sonia o otro Samuel que incomode a la sociedad y la haga reaccionar. No tenemos tanto tiempo como para esperar a que haya eso, ni podemos perder otra vida más frente al odio. Por eso creo que es importante, bueno, tratar estos casos y darles visibilidad. Sobre todo este caso tan importante que cambió en algún sentido a una sociedad entera. Pero lo dicho, no creo que tengamos que esperar a que el odio avance y siga avanzando y estos casos sean cada vez más habituales en nuestra sociedad, porque aunque no seamos conscientes, lo están siendo, pues no hay día que no se pongan las noticias o no leamos medios de comunicación afirmando cómo hay un nuevo caso de LGTBI-fobia. Incluso hace un par de días salía un vídeo por redes sociales como una persona cometía un acto LGTBI-fóbico en un metro. Como este caso están sucediendo varios y creo que es necesario darle visibilidad. Por eso, sobre todo por eso, traigo este caso. Un caso además tan importante que hizo reaccionar a la sociedad. Y que espero que no tenga que venir dentro de un tiempo hablando sobre un nuevo caso que haga reaccionar a la sociedad. Y con esta opinión, quizá un poco controversial para según qué ámbitos de la sociedad, me despido. No tengo nada más que decir, solo que no podemos dejar que el odio avance. Dejando eso aparte, ya sabéis que estoy disponible en todas mis redes sociales para cualquier comentario o recomendación que tengáis. Este vídeo también estará disponible en YouTube, donde podréis ver el caso con imágenes y por mi parte no tengo nada más que decir. Más que daros las gracias por escucharme en un nuevo episodio. Gracias por todos los comentarios que me llegan y que espero que me oigáis muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.